Hola, ¿cómo estás? Hoy traigo una pregunta muy importante, porque la verdad que a mí me hizo pensar cuando me plantearon. ¿Sabes cuál es la diferencia entre planificar y entre planificar y programar tareas? Parecen iguales, ¿no? Parecen iguales, Es ¿no? interesante que hasta casi dije lo mismo 2 veces. Bueno, queremos saber cuál es la diferencia. Bueno, la planificación tiene que ver con el cuánto tiempo yo necesito invertir para poder realizar una secuencia de cosas que quiero lograr. Y la programación tiene que ver con, bueno, cuándo yo voy a poder hacer concretas esas acciones para lograr eso que quiero. Bien, es como algo como más puntual, ¿no? Tal cual, más ejecutivo. Así, claro, más ejecutivo, tal perfecto. Cual. Bueno, ¿y para qué sirve una o la otra, no? Bueno, fundamentalmente la planificación para estimar si realmente eso que quiero hacer es posible dentro de lo que es mi cronograma, dentro de lo que es mi tiempo en horas de trabajo, dentro de lo que es mi año, etcétera. Mis roles. Digamos, empezar a pensarlo, es decir, bueno, okay, ¿cuánto tiempo necesito invertir en esto? ¿Realmente es posible? Claro. Y en función de eso, la programación me va a ayudar a ejecutar concretamente en determinados momentos, de determinada manera, quizás integrando las personas o los recursos que necesito para poder hacer esa acción real, posible, factible. Bien. ¿Y por qué son importantes por ahí coordinar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos y también cuáles son las acciones que nos vamos planteando? Bueno, justamente los objetivos y las acciones son como las partes como más chiquititas de esta programación. Los objetivos nos indican, bueno, qué es lo que yo quiero, ¿no? Es como más chiquitito, ¿no? De esa gran acción, bueno, qué cosas quiero o qué cosas necesito para poder lograr. Y las acciones son el cómo, o sea, de qué manera yo voy a cumplir con estos objetivos. Por eso, cuanto más estratégicas sean, más alineadas van a estar ese objetivo y más posibilidades de que esto realmente ocurra. Claro, que se lleve a cabo. ¿Y qué beneficios hay en poder programar, ¿no? Hablando en términos de organización, precisamente. Bueno, es fundamental justamente porque no solamente que ordena, no solamente que favorece la conquista de determinados logros, sino que también, si esto se hace en el contexto de una planificación, vamos a tener en cuenta los tiempos, la factibilidad, la viabilidad, y de esa manera va a ser como mucho más accesible adjudicar a cada una de las personas de la organización, bueno, qué parte de estas acciones le corresponde para poder concretar esa acción conjunta. Claro. Y cuando hablas de partes, ¿no? Porque es importante que por ahí seamos bien conscientes, ¿no? A la hora de definir cuáles son las etapas de la planificación o de la programación y lo que voy a hacer en cada etapa, ¿no? Creo que primero es planificar, porque ahí tenemos la variable tiempo, tenemos esta variable de, bueno, ¿cuánto? Después programar, que ahí tenemos esto de, bueno, ¿cuándo? ¿En qué momento? A partir de ahí diseñar objetivos. Luego de esos objetivos, definir acciones concretas y estratégicas para cada objetivo. Eso luego, hace como que uno lo vaya desintegrando, tal cual. En partes más pequeñas que sean más viables. Más viables, más operacionalizables. Y luego ir chequeando cómo vamos en ese proceso de gestión a través de lo que llamamos los indicadores de logro. Es decir, bueno, ¿qué va sucediendo con lo que voy haciendo? ¿Eso que hago va en el sentido de ese objetivo? Ok, si va en el sentido del objetivo, ¿va en el sentido de esto que programamos? Bien. En cuanto al tiempo, ¿va en el sentido del tiempo que necesito? Porque puede suceder que si hay un no
no va en el tiempo o no va en el sentido del objetivo. Mira, estos indicadores me van diciendo que me estoy yendo hacia otro lado. Cual. Tengo que revisar no solamente mis acciones, sino que por ahí el objetivo no estaba bien planteado, por ejemplo. Y si no planteé bien el objetivo, por ende las acciones van a ser difíciles de coordinar. Entonces, ese proceso de registro de indicadores de logro nos puede dar advertencias a tiempo de poder revisar cada una de esas partes, desde las más chiquititas a las más amplias, para poder ajustar y no dar de baja ese proyecto, sino más bien hacer los ajustes que sean necesarios en la parte que sea necesaria. Tal cual, para poder cumplirlo, ¿no? Qué lindo, María Laura. Y si tuviéramos que resumir esta charla, ¿no? En una frase, ¿cuál sería? Yo creo que tiene que ver con una conversación, ¿no? Yo creo que si el para qué estamos haciendo algo, ese cuánto, ese cuándo, ese cómo, dialogan en un mismo idioma, la gestión de eso que estamos programando es mucho más alcanzable y lograble que si hay una torre de Babel entre medio. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿cuándo yo voy a poder hacer concretas esas acciones para lograr eso que quiero? Bien, es como algo como más puntual, ¿no? Tal cual, más ejecutivo. Así, claro, más ejecutivo, perfecto. Cual. Bueno, ¿y para qué sirve una o la otra, no? Bueno, fundamentalmente la planificación para estimar si realmente eso que quiero hacer es posible dentro de lo que es mi cronograma, dentro de lo que es mi tiempo en horas de trabajo, dentro de lo que es mi año, etcétera. Mis roles. Digamos, empezar a pensarlo, es decir, bueno, ¿cuánto tiempo necesito invertir en esto? ¿Realmente es posible? Y en función de eso, la programación me va a ayudar a ejecutar concretamente en determinados momentos, de determinada manera, quizás integrando las personas o los recursos que necesito para poder hacer esa acción real, posible, factible. Bien. ¿Y por qué son importantes por ahí coordinar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos y también cuáles son las acciones que nos vamos planteando? Bueno, justamente los objetivos y las acciones son como las partes como más chiquititas de esta programación. Los objetivos nos indican, bueno, qué es lo que yo quiero, ¿no? Es como más chiquitito, ¿no? De esa gran acción, bueno, qué cosas quiero o qué cosas necesito para poder lograr. Y las acciones son el cómo, o sea, de qué manera yo voy a cumplir con estos objetivos. Por eso, cuanto más estratégicas sean, más alineadas van a estar ese objetivo y más posibilidades de que esto realmente ocurra. Claro, que se lleve a cabo. ¿Y qué beneficios hay en poder programar, ¿no? Hablando en términos de organización, precisamente. Bueno, es fundamental justamente porque no solamente que ordena, no solamente que favorece la conquista de determinados logros, sino que también, si esto se hace en el contexto de una planificación, vamos a tener en cuenta los tiempos, la factibilidad, la viabilidad, y de esa manera va a ser como mucho más accesible adjudicar a cada una de las personas de la organización, bueno, qué parte de estas acciones le corresponde para poder concretar esa acción conjunta. Claro. Y cuando hablas de partes, ¿no? Porque es importante que por ahí seamos bien conscientes, ¿no? A la hora de definir cuáles son las etapas de la planificación o de la programación y lo que voy a hacer en cada etapa, ¿no? Creo que primero es planificar, porque ahí tenemos la variable tiempo, tenemos esta variable de, bueno, ¿cuánto? Después programar. Que ahí tenemos esto de, bueno, ¿cuándo? ¿En qué momento? A partir de ahí diseñar objetivos. Luego de esos objetivos, definir acciones concretas y estratégicas para cada objetivo. Eso hace como que uno lo vaya desintegrando, tal cual. En partes más pequeñas que sean más viables. Más viables, más operacionalizables. Y luego ir chequeando
cómo vamos en ese proceso de gestión a través de lo que llamamos los indicadores de logro. Es decir, bueno, ¿qué va sucediendo con lo que voy haciendo? ¿Eso que hago va en el sentido de ese objetivo? Ok, si va en el sentido del objetivo, ¿va en el sentido de esto que programamos? Bien. En cuanto al tiempo, ¿va en el sentido del tiempo que necesito? Porque puede suceder que si hay un no va en el tiempo o no va en el sentido del objetivo. Mira, estos indicadores me van diciendo que me estoy yendo hacia otro lado. Cual. Tengo que revisar no solamente mis acciones, sino que por ahí el objetivo no estaba bien planteado. Por ejemplo. Y si no planteé bien el objetivo, por ende las acciones van a ser difíciles de coordinar. Entonces, ese proceso de registro de indicadores de logro nos puede dar advertencias a tiempo de poder revisar cada una de esas partes, desde las más chiquititas a las más amplias, para poder ajustar y no dar de baja ese proyecto, sino más bien hacer los ajustes que sean necesarios en la parte que sea necesaria. Tal cual, para poder cumplirlo, ¿no? Qué lindo, María Laura. Y si tuviéramos que resumir esta charla, ¿no? En una frase, ¿cuál sería? Yo creo que tiene que ver con una conversación, ¿no? Yo creo que si el para qué estamos haciendo algo, ese cuánto, ese cuándo, ese cómo, dialogan en un mismo idioma, la gestión de eso que estamos programando es mucho más alcanzable y lograble que si hay una torre de Babel entre medio. Así es. Perfecto. Muchas gracias.